Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, tu serie Conociendo al Maestro. El día de hoy vamos a tocar el tema del Sermón del Monte, pero antes de ello yo te quiero hablar de un órgano que está puesto en el cuerpo. Han sido domadas las bestias del campo, las fieras más grandes de la tierra. Este pequeño órgano es de tener cuidado. Está escrito en Santiago 3:5. Dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre, ojo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que son hechura a la semejanza de Dios. Terrible, ¿verdad? Dice ningún hombre. Pues ahora, para seguir con este mensaje, lo vamos a dejar con el pastor Ángel Añazo. Gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. A Dios, gracias por las bendiciones, por un programa más, un tema más durante esta serie titulada Conociendo al Maestro. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor. Ante todo, disculpen, buenas tardes. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 5. Ya estamos avanzando, vamos por el capítulo 5, conociendo al Maestro, haciendo este seguimiento por las huellas o en las huellas o buscando las huellas del Maestro. En el libro de San Mateo, capítulo 5, hoy tenemos el tema, el Sermón del Monte. Uno de los sermones más exquisitos, más expositivos de Dios, muy bien estructurado y sobre todo que llena a la humanidad y más que a ellos, a los hijos de Dios, de una esperanza viva, de una esperanza que está entre nosotros, que un día seremos justiciados de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En el libro de San Mateo capítulo 5 dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen o tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por lo tanto, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. La Biblia nos sigue enseñando el recorrido de las huellas del Maestro, y en esta escena encontramos al Señor Jesucristo en un monte, en un lugar donde no es frecuentado por las personas. Estoy seguro que el Maestro se fue a orar, porque era una de las costumbres que él tenía, de irse a lugares lejanos, solitarios o sólidos, para poder estar a tiempo con el Señor. Pero dice la Biblia que cuando él sube al monte, vio la multitud, observó la multitud y vio a mucha gente, como en los días de hoy, hermanos. Hoy en día se reúnen los días domingo, los días lunes, los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay iglesias donde todos los días hacen servicio, todos los días se reúnen en sus locales
a hablar de la palabra. Y a veces nos damos cuenta que ese tiempo que esta gente pasa pareciese que fuesen simplemente a calentar asiento, o parece que no hay una palabra concluyente, verdadera, que pueda transformar a la gente. Lo que encontramos es una transformación, pero no de espíritu, sino una transformación de ideas humanas, de conceptos y de apariencia. Cuando Jesús estuvo en el monte, abrió su boca y les enseñaba. Y este es uno de los sermones más exquisitos que la iglesia debe tenerlo en el corazón, que el mundo debería conocer estas bienaventuranzas, de las cuales marca un antes y un después en la vida del hombre de Dios. Y yo quiero hablar de estas 9 bienaventuranzas, que yo estoy seguro que lo van a llenar a usted de mucho gozo. La gente en Israel, en ese tiempo que Jesús comenzaba su ministerio, en su segundo sermón, que vienen a ser las bienaventuranzas, encontramos un mensaje de consolación. Por eso, todo predicador, todo pastor sabe que la iglesia necesita mensajes de consolación, mensajes de edificación y mensajes de exhortación. Jesús empezó con un mensaje de exhortación y comienza en su trayectoria con un mensaje de consolación. Lo que hoy vamos a hablar es el mensaje de consolación que Jesucristo le enseñó a la gente, porque veía y sabía el Señor de que el pueblo de Israel estaba sumergido bajo las leyes de los romanos, bajo la esclavitud. Habían violaciones de derechos humanos, violaciones sexuales, había abuso laboral, había toda una panacea de daños emocionales, donde lo que había causado en la población de Israel era un odio hacia sus enemigos, y era una tristeza, un llorar, un sufrimiento, un clamor, que el Señor Dios conocía esa necesidad. Por eso el Señor empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí hay algo que nosotros tenemos que resaltar y dar a conocer. La pobreza, para muchos, han calificado la pobreza como sinónimo de humildad. La gente cree que ser pobre lo hace acepto o lo hace agradable ante Dios. Hace muchos años el movimiento de humildad, sinónimo de pobreza, se levantó, y hoy en día también encontramos ese espíritu o esa actitud de muchos hombres de creer que cuanto más pobre es el hombre, cuanto menos el hombre se vista, cuanto más miserable el hombre viva, es más santo. Por eso vemos hoy día iglesias donde los hermanos tienen una apariencia de tristeza, una apariencia que refleja la miseria y la desgracia que éste está viviendo, cuando la Biblia nos enseña claramente que tenemos un Dios que lo suple todo. Pero hay un extremo que también la gente ha llevado. Están los que creen que la pobreza es humildad, y está el otro extremo que creen que también ser rico es agradable ante Dios. Ambos extremos no son agradables ante Dios, son circunstancias que el ser humano atraviesa, pero esto no es el sumo de la humildad, esto no es la evidencia de la prosperidad de Dios, esto no es la evidencia de tener una vida agradable, una vida en comunión con Dios. Va más allá de ser pobre o ser rico. Para Dios eso es lo de menos. Aquí el Señor comienza a decirle al pueblo: felices los pobres en espíritu. ¿Quién no conoce a un pobre, o quién no sabe las características de una persona pobre? Una persona pobre tiene una de las cualidades más importantes que debe tener una persona pobre en espíritu, que es dependiente. El pobre en espíritu es dependiente de Dios. Cuando un cristiano deja la soberbia, deja el orgullo, deja de depender de las fuerzas que tiene, de la capacidad y el conocimiento, y empieza a tener una dependencia con el Espíritu Santo, una dependencia con Dios, donde es el Señor quien lo guía, o donde Él se deja guiar por el Señor. A ese tipo de gente que son sumisos, que son humildes,
que son rápidos en oír la voz de Dios, que son obedientes. La obediencia tiene que ver mucho con la pobreza en espíritu. Un hombre pobre en espíritu es un hombre dependiente de Dios. Es un hombre que ya no anda por vista, sino por fe. Es un hombre que la voluntad la ha doblegado ante su Señor. El orgullo se fue, la soberbia se fue, y ahora Cristo comienza a reinar. Por ejemplo, Juan dijo algo muy interesante cuando le dijeron: he ahí Jesucristo, o he ahí el Mesías está predicando, el Mesías está haciendo ciertos milagros, y la gente pensaba que Juan se iba a sentir triste. Hablo de Juan el Bautista. Se iba a sentir envidioso, se iba a sentir mal, porque le trajeron noticias de que Jesucristo estaba haciendo milagros y la gente lo seguía a él. Él dijo algo que debería toda persona, todo pastor que ve que en su congregación algún hermano está superándose, está creciendo, tanto puede ser en la parte material como en la parte espiritual, no sentir ese celo de creer de que él es el único que tiene la potestad de predicar, o él es el único que tiene la potestad de dirigir. Juan el Bautista dijo estas palabras que deben ser guardadas en su corazón: es necesario que él crezca y que yo mengüe o mengue. Es necesario que él crezca y que yo reduzca. Es necesario que él crezca y que yo vaya muriendo lentamente. Y esas mismas palabras tiene que cada cristiano que es pobre en espíritu decirlas y vivirlas. Es necesario que Jesucristo cada día se vaya viendo en nuestras vidas, y que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza, que ese hombre orgulloso, soberbio, ese hombre que cree que con su poder, con su dinero, que cree que con sus capacidades él hizo o hace, o él es quien, o a través de lo que él hace mantiene la familia, mantiene la vida y mantiene la salud. Hay gente que piensa que gracias a él la familia está de pie, que gracias a él la casa bonita que tiene lo merecen porque su capacidad, sus títulos profesionales, porque es un universitario, porque de repente es un empresario. Cree que esas fuerzas le corresponden a él, por lo tanto Dios no interviene en nada en esto. Pero déjeme decirle que Juan el Bautista, cuando oyó que Jesucristo estaba creciendo en fama, que estaba creciendo en popularidad, él no sintió celos, él no se sintió celoso. Pero hoy en día hay pastores que no son pobres en espíritu, que cuando ven que alguien se está superando, que cuando ven que a alguien Dios le da el don de la predicación, Dios le da ministerio, ¿qué hace el pastor? Comienza a ponerle un bozal. Cuando el Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no te opondrás a aquel creyente, aquel hermano que Dios lo está levantando. Si nosotros los pastores tuviéramos ese espíritu de humildad, ese espíritu de pobreza, esa dependencia de Dios, seríamos felices. Hay muchos que viven una vida amargada porque el hermano los está superando, o porque Dios levantó ministerios dentro de la iglesia, o porque de repente se levanta un hermano que predica mejor que él, que tiene mejores dones, mejores atributos espirituales, y entonces el pastor se pone celoso porque él quiere ser el único. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. Es importante que la vida cristiana se refleje en esa dependencia, en esa pobreza, en esa forma de vivir ante el Maestro, ante Jesús. Y su primera bienaventuranza empieza de esa manera: bienaventurados los que dependen de Dios. Si es que nosotros lo traducimos a un lenguaje sencillo, diría de esta manera: felices los pobres que dependen de Dios. Feliz el hombre, o bienaventurado el hombre que depende de Dios, que su socorro es Dios, que su escudo es Dios. Esto es interesante, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia o el beneplácito de ser un pobre en espíritu? De ser humilde. Aquí la pobreza en espíritu significa humildad, sencillez y mansedumbre. Pues a consecuencia de eso dice la Biblia: porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, voy pues a preparar una de ellas. Si usted, amado pastor, si usted, amado líder, si usted, amado misionero, si usted, amado predicador,
quiere vivir en el reino de los cielos, quiere vivir en una de las casas que el Señor ha ido a preparar, es necesario que tu orgullo, que tu soberbia, que tu pedancia se vaya, que tu altivez se vaya. Es necesario que te hagas como un niño, es necesario que aprendas a depender de Dios en absoluto, es necesario que permitas que tu iglesia se desarrolle, que permitas que los hermanos vayan creciendo y que tú mengúes. Es necesario que Cristo se refleje en tu vida. La humildad es el atributo, es la remuneración del temor del Señor. Y la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová son con los que le temen. Y dice el Señor que Él hermosea el rostro de los humildes. Por lo tanto, amada iglesia, por lo tanto, amado pastor, la humildad es sinónimo de pobreza en espíritu. Si lo estás entendiendo, entonces hazlo. Jesús seguía en su enseñanza viendo que el pueblo de Israel estaba pasando una crisis política, económica, una recesión terrible. Él dice una segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto no solamente se puede aplicar para el tiempo de ese entonces, sino para el tiempo de hoy. Hoy es una pena enorme, una tristeza, hermano mío, en nuestro país, en el Perú. Estamos viendo, hermano, de que las violaciones sexuales, estamos viendo de que las mujeres están siendo maltratadas, estamos viendo toda esa maldad que se manifiesta en los hombres de hoy, pues la Biblia claramente nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es terrible saber lo que ha pasado en nuestro país hace unos días. Ayer todas las mujeres, los padres de familia han salido por las calles de Lima a marchar con lágrimas en los ojos, donde la justicia de nuestro país no está siendo eficaz, donde las lágrimas caen por violaciones sexuales a menores. Hoy violan a los niños y los matan. El sicariato en nuestro país se ha aumentado y en las lágrimas están cayendo, pero el Señor, mujer, a ti que te violaron a tu hija, a ti niña, joven que me estás oyendo, a ti que te usó el tío, el primo, el padrastro, el vecino, el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque usted un día recibirá consolación, usted un día será justiciada. Si hoy no encontramos justicia en la tierra, si hoy vemos que los jueces, en lugar de salir al frente de la justicia, salen a favor de los injustos, la Biblia dice: ¡ay de los jueces! ¡Ay de los abogados que a lo malo le llaman bueno! ¡Ay de aquel que a lo bueno le llaman malo! Esos ayes de Dios van a ser lágrimas en el día del juicio, pues la Biblia dice claramente en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres, sea el presidente, sea el juez, sea el alcalde, sea la autoridad, sea el pastor, sea quien sea, todo aquel que hoy en día hace llorar injustamente a una mujer, hace llorar injustamente a un niño, todo hombre, toda mujer, todo gobernante que ha sido puesto por Dios, que empiece a gobernar injustamente a beneficio o a costa, o que empiece a gobernar solo a un grupo cercano a ellos, la Biblia dice claramente: ¡ay de aquel! ¡Ay de aquellos! El Señor Jesucristo, viendo la circunstancia, lo que sucedía ahí en Israel, que la justicia simplemente estaba escrita en letra muerta y que nadie le hacía justicia a estos pobres, que nadie hacía justicia a estos hombres. La gente lloraba a sus muertos, la gente vivía con lágrimas, el corazón destrozado, como hoy en día estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo esta circunstancia. Hoy en día estamos viendo que se está cumpliendo la palabra del Señor. Y si usted que me está oyendo, amigo, si las lágrimas corren por sus ojos por alguna injusticia, el Señor un día le hará justicia. El Señor dijo claramente: felices los que lloran, ríanse los que lloran. Sabemos que la muerte injusta de algún familiar, la violación de un niño, de una niña o de un hijo, una hija, es un dolor en el alma, es un dolor en el corazón. Pero el Señor claramente nos dice: ustedes recibirán consolación, ustedes recibirán consolación. Todo aquel que llora por causa de la justicia, un día el Señor los consolará. Es la segunda bienaventuranza.
Y esto comienza a ponerse tan hermoso, tan precioso, de ver al maestro consolando al pueblo. Es lo que necesitamos en la iglesia. No necesitamos pastores autocráticos, no necesitamos dictadores religiosos, no necesitamos impostores en la iglesia, no necesitamos hombres crueles que pastoreen a la iglesia, no necesitamos caudillos en la iglesia. Es una tristeza de ver que los líderes religiosos, los que dirigen las iglesias, son caudillos, son capataces, se creen dueños de la gente, maltratan al pueblo de Dios. Hoy necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres mansos como Jesús, hombres que consuelen al pueblo, sabiendo, amado pastor, que la gente que viene a la iglesia, la gente que llega a tu iglesia, usted no sabe cómo esa gente llega maltratada, esa gente llega abusada, esa gente llega sin esperanza. ¿Y qué es lo que oye en la iglesia? Debe oír una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Lo que oye es que se va a ir al infierno, lo que oye es que hay un diablo que la va a maltratar, lo que oye son puras y puras quejas de un pastor obsesionado por el infierno, de un pastor obsesionado por las mujeres, de un pastor obsesionado por el sexo. Hoy en día estamos viendo esas actitudes que se están manifestando en las iglesias, hombres corruptos obsesionados con las hermanas, exigiéndoles que se pongan ropas a su manera, porque ellos tienen el problema. La Biblia dice en Tito capítulo 1 versículo 15 y 16 que para el corrompido, para el cochino, para el que está obsesionado con las cosas malas, todo es malo. Y es una tristeza lo que vemos hoy en día. La gente cuando llega a la iglesia lo que necesita es oír un te amo, una palabra de consuelo. Y aquí encontramos que en el principio del ministerio de Jesús empieza a consolar, no a exhortar, a consolar al pueblo. En el versículo 5 el Señor les dijo a la gente: bienaventurados los mansos, no los violentos, no los agresivos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Queremos vivir en una Sullana, en un Piura, en un departamento sin guerras, sin conflictos. El gran problema de la gente es que no ha adquirido un carácter de mansedumbre, que no saben pedir las cosas. Hoy nos hemos olvidado de decir gracias, hoy nos hemos olvidado de decir por favor. Hoy en las iglesias los pastores ya no piden de gracia las cosas, ya no piden de por favor, porque se sienten los reyes y los dueños de la gente. Aquí la palabra me enseña a mí que son bienaventurados los mansos, no los agresivos. Dios no quiere gente agresiva en la iglesia. Y de esos encontramos muchos agresivos por la internet. Agreden a las hermanas. Hay un conflicto en las redes sociales de agresiones, donde ponen ahí a las hermanas y comienzan a atacar a la mujer. Y comienzan a atacar y atacar a la mujer. O sea, tremenda agresión. ¿Y quién la ataca? Los mismos cristianos. Es una tristeza, porque se puso el hermano un arete y ya se va al infierno, o ya es una prostituta. Qué manera, qué falta de respeto, qué agresión que se le hace a la mujer. No hay un espíritu de mansedumbre en estos disque cristianos, en estos que disque hermanos que aman o defienden la santidad. Ni siquiera conocen lo que significa la santidad. Porque si hubieras visto, amado pastor, al Señor Jesucristo comiendo, bebiendo en una mesa con una prostituta, con Mateo un publicano, con los fariseos, involucrado con gente de mala reputación, quizás tú no hubieras sido pastor, quizás no hubieras aceptado nunca a Jesucristo. Hoy en día se enseña un movimiento falso de la santidad, donde lo que apunta es agresiones a la mujer. Todos agreden a la mujer y no agreden al hombre, porque hay un machismo en la iglesia, un espíritu de machismo. La doctrina de los nicolaitas se ha metido para gobernar de acuerdo a sus pensamientos humanos. Y eso es una tristeza. Jesucristo dijo claramente en Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso. Uno de los atributos del Señor era la mansedumbre. Era la mansedumbre. Y la gente no tiene, el pastor que no es manso al momento de predicar, al momento de enseñar, al momento de ministrar, al momento de tratar, ese hombre necesita nacer de nuevo, ese hombre necesita imitar a Jesús, ese hombre necesita tener un encuentro personal con el Señor. No podemos tener pastores que no sean mansos, no podemos permitir que nos lideren gente agresiva.
Debemos ya empezar a levantarnos como pueblo y a exigir que los modelos que tienen que presentarse delante de nosotros tienen que asemejarse a la Biblia. Y el mejor modelo de vida es Jesús. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. 2 atributos que debe tener un pastor. Bendito sea el Señor. Usted me va a odiar al escuchar esto, pero no me importa, porque es necesario que la palabra se enseñe. Claramente nos dice la Biblia: sean felices, bienaventurados, dichosos los mansos. Para adquirir un carácter de mansedumbre se requiere morir a nosotros mismos. Para requerir un carácter de mansedumbre se requiere que el orgullo y la soberbia, la altivez, muera, se someta a la voluntad de Dios. El pastor no está para ser servido, el pastor está para servir al pueblo de Dios. Cuando el pastor no entiende que a él ha sido llamado, o él ha sido llamado para ser un siervo, no ser un señor, entonces jamás podrá tener un carácter de mansedumbre. Jesús dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Si no seguimos ese ejemplo, pastor, usted se va a ir al infierno, hermano mío. Usted está jugando con su salvación, se está jugando con su vida. El infierno no es un cuento, el infierno no es un juego. El infierno está lleno de pastores, el infierno está lleno de sacerdotes, el infierno está lleno de líderes religiosos que se creyeron señores y amos de la iglesia de Jesucristo, y hoy están clamando, pero en el infierno, quemándose allá abajo. Eso es algo que debe llamarnos a la reflexión. La Biblia nos cuenta la historia de Moisés, un hombre manso. Hoy, si hacemos una encuesta en el Perú, estoy seguro que de los miles de pastores habrán 3 a 4 que tienen este atributo precioso llamado mansedumbre. Jesús seguía predicando y enseñando, consolando al pueblo del Señor, dando instrucciones acerca de la formación, acerca de las recompensas, acerca de lo que el Señor quiere para nosotros, y llegó a decir en su 4ª bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. La tierra clama cada día, desde la sangre de Abel, dice la Biblia, que clama por justicia hasta los días de hoy. Eso es terrible. Es una tristeza de ver nuestros magistrados, nuestro poder judicial enquistado de corrupción, donde el delincuente es defendido, donde el violador es defendido, donde el agresor es defendido y la víctima se convierte en lo peor. Es una tristeza. Los sistemas del mundo, los sistemas judiciales del mundo están corrompidos por el pecado. Satanás sabe que de esa manera, tocando los poderes del Estado, puede manipular al pueblo, engañarlo, tenerlo sumiso en la desgracia, en la desventura. Es una tristeza conocer y saber que los órganos judiciales que deberían administrar justicia, hoy administran injusticia. Es una tristeza saber que el Señor les da una esperanza, y es una alegría esta esperanza que le dice a la gente: a ti que te violaron a tu hija y que por años seguiste un juicio, y tu violador, tu victimario, está que se goza alegre. Mujer, déjame decirte que un día Dios te hará justicia. A ti, madre de familia, que te dejó el marido por otra y fuiste a la demuna, fuiste al poder judicial, hiciste tu denuncia para que te pasaran alimentación para tus hijos, y en lugar de salir favorecida, saliste en contra, y ahora aquel sinvergüenza está disfrutando de su vida, y sin embargo tú criando hijos sin la ayuda de aquel hombre que te abandonó, porque la justicia falló al favor del agresor. A ti, joven, que te violó el tío, el padrastro, y que cuando denunciaste, en lugar de darte un abrazo, se te dio una bofetada y se te culpó que tú eras la causante, la que provocaba las violaciones. Déjame decirte, joven, que el Señor
El Señor un día juzgará aquellos casos que el Poder Judicial del Perú y de las naciones no pudieron hacer. El Señor dice claramente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día esos juicios que han sido ya encarpetados, esos juicios que han sido cerrados, el Señor los sacará y entonces dará el pago que se corresponde a aquella persona que de repente con su dinero fue y pagó a un magistrado, que de repente con su dinero fue y salió ileso del daño que hizo. Para Dios no hay corrupción, no hay coima. Dios tiene una varita, un cetro de justicia inquebrantable. No podemos un día quebrantar el cetro de justicia del Señor Jesucristo. Un día Él juzgará con justo juicio. Lo que hoy pasamos es una leve tribulación, una leve circunstancia o situación. Pero lo que pasarán aquellos que no se arrepienten de sus maldades será por toda la eternidad. Ellos serán saciados de justicia. Ellos verán que no fue en vano confiar en el Señor. Y esta promesa se la dio el Señor al pueblo de Israel. Y el Señor sigue con sus bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy se ha perdido la misericordia. Hoy ya no hay gente bondadosa. Hoy hay un miedo, porque uno no sabe a quién le abre la puerta. El año pasado nuestro país tuvo un censo, y en ese censo se violó a una joven madre. Y cuando va esta mujer a pedir ayuda a los órganos judiciales, sin embargo, se le abandonó, se le dejó. Por eso la Biblia dice que la misericordia se ha perdido. Pero las misericordias de Dios son grandes. Si el hombre no hace misericordia, Dios lo hará. Por esa razón, bienaventurados los hombres misericordiosos. Es tiempo de tener, iglesia, un corazón bondadoso. ¿Cuánta gente en las iglesias evangélicas no comen? Viven una vida bastante precaria. Es una tristeza, hermano. Es una tristeza si hacemos una encuesta en aquellas superiglesias, megas iglesias. Si encuestamos a las familias de estas iglesias, vamos a encontrar que hay hermanitas o hermanitos o familias que cuando la lluvia cae se mojan por completo, cuando el sol cae se queman por completo. Pero sin embargo su pastor, que dice que se va al cielo, vive bajo una mansión y no es capaz de coger algo de sus bienes y llevarle a sus ovejas, porque el egoísmo y la falta de misericordia, la falta de amor se acabó. Hoy hay un egoísmo terrible, todo para nosotros y nada para el prójimo. Es una tristeza. Pero bienaventurados aquellos hombres, porque hay pocos hombres que de lo poco dan a sus hermanos. Hay aquellos hombres que a pesar que no son profesionales, que a pesar que no tienen mansiones, que no tienen carro, pero lo poquito que tienen lo comparte. Bienaventurado, amado hermano, usted que hace esto, usted que cuando ve al hermano pasar necesidad, de una manera en secreta, usted va y le ayuda. Bienaventurado eres. No importa si tu pastor se olvidó de los pobres de la iglesia, no importa si el pastor se volvió orgulloso y egoísta, pero usted, hermano que me está oyendo, si usted es misericordioso, la Biblia dice que alcanzarás misericordia para el día del juicio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. La Biblia nos da una referencia de cómo tiene que estar el corazón y la forma en que muchos corazones están viviendo en el día de hoy. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la Biblia: mira bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hoy los corazones de los hermanos están sucios, pero la cara de los hermanos están como angelitos. Jesucristo tuvo una exhortación, recriminación hacia los fariseos. Les dijo: ustedes por afuera se muestran hermosos, con sus filacterias, con sus mantos largos. Ustedes que solo limpian lo de afuera del vaso,
Ustedes que son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro, llenos de adulterio, llenos de robo, llenos de orgullo, llenos de amargura. La iglesia de hoy, sobre todo la iglesia pentecostal, que está haciendo un daño terrible a sus feligreses, poniéndoles apariencia, vistiéndolos de apariencia, pero no tratan el corazón. No hay una administración. Cuando los hermanos del mundo vienen atravesando violaciones sexuales del padrastro, del tío, del primo, cuando la gente viene destruida del corazón, abandonado, el corazón viene con dolencia, y no hay un tiempo donde el pastor se siente con las ovejas y les pregunte cómo fue tu vida y ayudarlas a sanar, a restaurar. Recuerde usted que el mensaje de Jesús fue sanar dolencias. Después de predicar, sanaba enfermedades y sanaba dolencias. El pueblo que viene a la iglesia, o el inconverso que se convierte al Señor, mi hermano, viene con un corazón destrozado, con una alma destrozada. Es necesario la administración y el tratamiento especial para este tipo de gente. Y la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo vamos a exigir una iglesia de limpio corazón si no estamos tratando el corazón? Solo tratamos la apariencia. Eso es terrible. Pura apariencia, que el cristiano se vista bonito, que la cristiana no use aretes, que no se pinte, que no use pantalón, pero el corazón lo tiene lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de dolor, amargura, lleno de recuerdos del pasado. Amado pastor, es tiempo que tratemos el corazón, es tiempo que tratemos el corazón de la iglesia. Por lo de afuera solo va a tener su eficiencia. No seas como los fariseos, que ellos trataban la parte de afuera, la parte física, la apariencia, y el corazón estaba lleno de robo, lleno de hurto, lleno de violaciones, lleno de adulterio, lleno de amargura y de malos pensamientos. No seas un fariseo moderno en los tiempos de hoy. Jamás verás a Dios con tu apariencia de sepulcro blanqueado. Jamás verás a Dios. El Señor está buscando gente con un corazón sano, corazón limpio, y ese es un trato personal con el Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, los pacíficos, los que no son problemáticos, los que no son pleitistas, aquellos que cuando entran a las redes sociales no andan peleando. Se pelean porque uno come carne, el otro come verduras, porque el otro no vigila, porque el otro sí vigila. Se pelean porque el de acá canta coritos, el de acá canta júbilo. Hay una peleadera entre hermanos. No hay gente pacífica, no hay gente que en lugar de manifestar enojo, fastidio y de creerse los mejores de las iglesias, deberían manifestar paz. ¿Qué manera o qué forma usted va a impactar al mundo si el mundo vive una vida bastante conflictiva? Cuando tú entras al mundo a predicar, entras en conflicto, ¿cómo vas a conquistar? Debes llevar la paz del Señor. Cuando Jesús mandó a los 70, dice la Biblia que les dijo que si alguien os reciba, decir la paz sea con ustedes. ¿Qué paz lleva un cristiano conflictivo que se anda peleando si la hermana usa falda larga o no la usa, si el hermano ayuna o no ayuna? ¿Qué paz va a llevar este hombre? Este hombre lo que lleva es amargura, obsesión. Lo que lleva este hombre es religiosidad. Jamás va a dejar la paz del Señor en la casa donde llegue. Y el Señor está exigiendo gente pacificadora, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La gente que apacienta. Los pastores somos pacificadores. Somos intermediarios de la paz. Somos embajadores de la paz. Tenemos que manifestar donde vamos que somos embajadores de la paz. No llevamos conflicto, llevamos paz. Lamentablemente hoy no vemos eso. Lamentablemente hoy para los cristianos la paz no existe. Solo es un cuento. Lo que existe es el autoritarismo disfrazado de autoridad de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Hago esta exhortación a través de esta prédica para que, si usted está viviendo en esa condición, se vuelva a la paz del Señor. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Aunque no haya para comer, aunque
aunque la higuera no florezca, como dijo Habacuc, aunque no hayan vides en las plantas o uvas en las plantas, aunque el corral no produzca, no haya leche, con todo yo me gozaré en el Señor. Pero ¿quién se goza? Aquella persona que tiene paz. La persona perturbada, conflictiva, jamás tendrá la paz del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Nigeria, Asia, el África, Arabia Saudita, Bolivia, están padeciendo persecución nuestros hermanos. Los están matando, los están persiguiendo, los acosan. Es una tristeza. Bienaventurados aquellos hombres. El día en que esto acontezca en nuestra nación, preparémonos, porque esto se tiene que cumplir. Y cuando esto acontezca, debemos sentirnos felices, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser acosados, muertos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que por predicar la palabra del Señor lo comiencen a insultar, lo boten de la casa, o lo abandone el esposo o la esposa. Bienaventurado mujer, bienaventurado varón, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque cuando que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados aquellos hermanos que se mantienen firmes en la sana doctrina y que no se andan peleando por una u otra cosa, sino que defienden el principio número 1, que es la salvación por gracia. Si usted está recibiendo persecución en las redes sociales, si usted está recibiendo persecución en su iglesia, yo le digo a usted, bienaventurado, bienaventurado, amado hermano, si eres perseguido por causa del Señor, si hablan mal de ti mintiendo, si se están lanzando contra ti, levantando calumnias. Bienaventurado pastor, si eres uno de los hombres de sana doctrina, amantes del Señor, manso de espíritu, pobre de espíritu, con el carácter del Señor, y te están persiguiendo y te están acosando. Bienaventurado eres. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos un premio. El premio es estar en la presencia de Dios. El premio es caminar por las calles de Jerusalén o de la Nueva Jerusalén. El premio es estar cerca de la presencia de nuestro Creador. Ese es el galardón que tenemos, que en la casa del Padre muchas moradas hay, que el día de los juicios de Dios seremos arrebatados para no ser juzgados juntamente con los inicuos, sino que seremos guardados en el regazo del Señor. Gózate, alégrate, iglesia, de las persecuciones que hoy pasas, de los insultos que hoy te hacen, porque tu galardón es grande en los cielos, porque de esa manera persiguieron a Moisés, de esa manera persiguieron a Elías, de esa manera persiguieron a los profetas, de esa manera persiguen a nuestros hermanos en Nigeria, en Bolivia y en otros países. De esa manera algún día nos perseguirán. Bienaventurados somos, porque tenemos un galardón en los cielos, tenemos un premio y estamos siguiendo al supremo llamamiento que es en la fe, que es llegar a la presencia del Señor. Bienaventurado, hermano mío, usted que oye la palabra del Señor y la pone por obra. Que Dios me lo bendiga. Conmigo ha sido hasta hoy y Dios me lo bendiga. Yo soy su amigo el pastor Agner y conmigo será hasta el siguiente programa. Bendiciones. Los dejo con el hermano Luis Eizaguirre. Con permiso. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Es una enseñanza tan hermosa. Cada bienaventuranza dada acá en la tierra con un objetivo de que la puedas enseñar, que la puedas transmitir. Al inicio de este programa tocamos Santiago 3:5, que habla de la lengua. Cuando este pequeño órgano comienza a hablar, puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres que son semejanza
del Dios Altísimo. Piensa que pronto viene Jesucristo, pronto Él vendrá. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar así? ¿O nos va a encontrar de rodillas, como aquellas vírgenes que llenaron sus lámparas con aceite y estuvieron ahí fieles? Hermanos, aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.